Empieza pasando revista. Los saludos, las bienvenidas a todos los dominicanos. Buenos días en este miércoles 8 del mes de junio del año 2022. Marcos Martínez y Juan Bonilla. Listo para esta jornada del día de hoy. El país todavía conmovido. Las principales titulares, las principales planas de los periódicos con todas las actividades, los actos fúnebres del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente finalmente voló hacia Los Ángeles, hacia la cumbre de las Américas. Bueno, hoy brevemente, antes de entrar a ese tema, hay una situación de recomendación seria porque el tema de la ola de calor se ha agudizado, sobre todo las advertencias de los médicos, dermatólogos y también los médicos cardiólogos, es decir, prácticamente todas las especialidades, los médicos especialistas en todas las áreas están advirtiendo a la sociedad dominicana que hay una situación fuerte en lo que tiene que ver con la ola de calor que afecta al país, a otros países, una situación en la que la sensación de calor se mantiene por encima del 40%, es decir, una situación que es terrible. Entonces, el periódico Hoy dice hoy que Miguel Cruz durmió como un lirón, un mamífero que duerme placenteramente, de manera tranquila y extensamente. Sí, lirón, cuando dice durmió como un lirón, se durmió sin dificultad, durmió profundamente, plácidamente, prolongadamente. Para dormir como un lirón hay que no tener problema, hay que no tener nada en su mente, hay que estar totalmente despejado, hay que estar en una situación relax, hay que estar en una situación de tranquilidad, calma, de neutralidad. El que duerme como un lirón, no hay otra cosa, el que se le señalan que duerme como un lirón, no tiene interrupción en el sueño. Se durmió y es, como se dice, directo. Entonces, para eso hay que no tener ningún tipo de problema. Pareciera que estamos frente a una persona que, aparte que lo planificó, se preparó para lo después de. Claro que sí. Es una persona de 56 años. El pronóstico es que su condena sería la máxima. Algunos abogados plantean que a él, por una serie de situaciones, sería condenado a 40 años, 30 o 40 años. Entonces, con 56 años, la verdad es que tenía que prepararse muy bien para una situación de esa naturaleza. Otro término que se utilizó y que llamó poderosamente la atención fue lo del expresidente Hipólito Mejía, y remitió a los reporteros a Gurabo, a Santiago. Me dio tiriquitos porque su hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, iba a una reunión con Orlando Remera cuando se produjo el hecho, cuando se produjo la tragedia. Entonces, tiriquitos es una reacción de nerviosismo. Él dice incluso que por primera vez sintió un miedo terrible, el expresidente Mejía, porque esa parte se ha obviado en lo que tiene que ver con la cobertura periodística, sí, la presencia. Sí, sí. Ella misma ha escrito mucho en sus redes sociales sobre esa muerte, pero ha evadido tratar el tema
de que ella estaba en el ministerio en ese Sí, momento. pero incluso ella se estaba montando o estaba entrando, perdón, al ascensor, porque ella llegó al ministerio por el sótano en su vehículo y estaba ya entrando al ascensor. Y estando ya dentro del ascensor, sonaron los tiros. Y su seguridad, cuyo jefe se llama Gaspar Polanco, un joven con formación militar, no es militar activo, pero con formación militar, un hombre muy de los Mejía, la sacó volando, de ahí se la llevó inmediatamente. No esperó averiguar qué está pasando, no, oyó tiro y la sacó de donde estaba. O sea que la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Carolina hubiera estado en el despacho cuando se produjeron los acontecimientos? A lo mejor no se da la tragedia, esa es otra cosa, en ese momento, porque parece que el asesino tenía ya una decisión. Si no se hubiera producido el día y la hora en que el acontecimiento nefasto aconteció, quizá hubiera sido en otra ocasión. Pero con Carolina ahí era muy difícil. Y lo segundo es, no hubiese dormido hoy como un lirón, porque estuviera muerto. Ese equipo de Carolina con Gaspar lo hubiera acribillado ahí mismo. Eso sí no come en cuento. Dije que espérate, que este es mi amigo, que para acá. Entonces la expresión del presidente Hipólito Mejía me dio tiriquito. Véala ahí, vea. Dos frases que surgen en velatorio de Orlando Mera, Jorge Mera. Tiriquito, Hipólito Mejía, que es lo que Juan Bonilla está tratando. Tiriquito es cuando a usted le dan una noticia negativa y entonces en fracciones de segundo usted me dio tiriquito. Ese frío me dio tiriquito. Cuando un frío es suficientemente fuerte y entonces le da a usted una situación difícil, ese frío me dio tiriquito. Parece que me pasó un muerto cerca porque me dio tiriquito. Bueno, la otra información es la de el alto dirigente del PRM, Eddie Olivares, que ha dicho que Miguel Cruz era un miembro del Partido Revolucionario Moderno. Eso se sabía, pero él confirmó, ha dicho que sí, lo ha confirmado a los medios de comunicación, que era un dirigente del PRM en ese momento. Aparentemente su abogado será Magni Sierra, también muy conocido en los medios de comunicación porque ha sido abogado de Acroarte, abogado de varios periodistas y maneja muy bien el tema de las leyes que tienen que ver con las comunicaciones. Y ya él se reunió con Miguel Cruz, lo visitó, ya algunos familiares también han visitado a Miguel Cruz, ¿no? Reitero lo del periódico Hoy. Hay unas reacciones diferentes, es evidente el impacto que tú has tenido en el presidente Abinader. Déjame decirte, Juan, que Magni Sierra fue y es mi abogado. Magni Sierra. Ahora, yo no entiendo el ejercicio, que llega un momento en que un abogado está en una posición profesional y económica y coge casos de esa naturaleza sobre la base de que ese es su ministerio. Pero bien, mi amigo Manny, una hija del asesino habló también ya y pidió respeto para su familia, igual que para el muerto, y dijo que es una tragedia. Así que ahí está. Bueno, entonces, la reacción del presidente Abinader ha sido totalmente diferente a la de la familia de Orlando Jorge Mera.
total, tienen que ser así. Tal como describía Marcos Martínez, una familia muy religiosa, una religión muy particular. El que vio la hija de Orlando Jorge Mira con su vestimenta de monja de esa religión, no lo deja claro. Aparte de eso, el hijo, que es diputado, también ha confirmado que tiene más de 20 años en esa religión. Entonces, lo que más ha llamado la atención fue la rapidez con que la familia emitió el comunicado y el último párrafo anunciando que perdonaba al autor de ese hecho, al autor de ese crimen. Entonces, esa es la reacción de esas personas entregadas en cuerpo y alma a esas religiones, ¿verdad? A esas creencias. Diferente al presidente Luis Abinader, que lo dijo abiertamente: la familia ha decidido que se le perdone. Yo creo que lo perdone Dios. Es decir, yo no lo perdono. Claro. ¿Tú me entiendes? Es otra concepción, es otra visión, pero ellos tienen, es una religión que quizá a partir de ahora mucha gente tendrá la curiosidad de conocerla. Es una religión con una profundidad, con mucha cercanía en su creencia a la católica, pero algo diferente a lo católico. Y entonces, desde ese punto de vista, hay que entender esa decisión de la familia. Y hay que entender también la posición del presidente. El presidente es un hombre cristiano, católico, pero no con una fe y una militancia arraigada. Entonces, los funerales continúan el día de hoy. Así es que es una situación que sigue acaparando la atención de la... Porque la forma en que muere originó también una gran tristeza hasta en el más humilde de los dominicanos. Tú no tienes que conocer una persona para que una muerte así te cause un impacto, un dolor, te consterna, te conmueve. ¿Cómo es posible 7 balazos en un despacho? Y el lugar de los balazos es lo que también está alarmando. Es decir, un balazo en la boca, uno en la frente, uno en el ojo. Es decir, es un asunto salvaje. Bueno, pero demuestra dos cosas. Primero, Miguel Cruz tiene conocimientos militares. No solamente porque es hijo de un general de la Fuerza Aérea, sino también porque tiene una tienda de importación de armas de fuego, sino que él como tal es una persona con conocimiento de uso de armas y con cierta formación militar. Así que, pero además demuestra, y es una de las razones para la tipificación del asesinato, que la forma, la cantidad de balazos que le dio y en los lugares que se lo dio, con la precisión que se lo dio, demuestra la convicción, la decisión firme de matarlo. Y entonces, para ir con una posición firme para matar a una persona, tiene que haber la premeditación. Por eso es que la tipificación de asesinato prevalece. Y en consecuencia, como dijo Juan al principio de su comentario, del inicio del programa, estamos hablando de 30 años. 30 años es un caso que va a ir rápido porque las evidencias están ahí. La única defensa que yo veo es que sus abogados traten de variar la tipificación del hecho, de que sea homicidio. Es la única vía que tienen, no tienen ninguna otra alternativa. Bueno, también hay una controversia con el ejercicio del periodismo en este caso, porque la Procuradora General de la República... Un momentito, Juan. Ahí la otra frase, porque fueron dos frases que surgieron. Dos frases que surgen en velatorio de Orlando Jorge Mera. Atosiguen. Sí. Atosiguen. Una reacción airada partiendo de que
ella alegó que vio nacer a Orlando Jorge Mira, y entonces reaccionó de esa manera, exigiéndole a los periodistas. Aquí se presenta una situación. Cada quien debe de cumplir con sus funciones. Es decir, en un acontecimiento de esa naturaleza que pone la sociedad en vilo, la prensa tiene que jugar su papel, porque es que la población está pegada de los televisores, detrás de informaciones. Entonces, ¿qué usted quiere? Que la prensa se recoja y abandone. La primera situación se presentó con el sacerdote que entregó a Miguel Cruz. La Procuraduría lo interroga en horas de la mañana. ¿Y qué tiene que hacer la prensa? Porque ya inmediatamente él participa entregando al matador, ya se convierte en una persona de interés para los medios de comunicación. Es decir, él tiene cosas que decir, claro, y los medios de comunicación tratan de que sea a través de los medios de comunicación o que él les revele. Pues son noticias, señores, andan detrás de noticias. ¿En qué velatorio de relevancia, de importancia la prensa no ha jugado? Ciertamente se respetan ciertos protocolos, ciertas situaciones, pero la prensa se te coloca en la parte frontal de la funeraria, en la procuraduría, en el lugar que ocurrió el hecho, porque usted se imagina un crimen de esa naturaleza y que la prensa tenga que quedarse en las redacciones. No, pues Juan, pero yo creo que tú estás exagerando, eso no es lo que se pide, que se quede en la redacción y que no haga nada, pero también hay que tener cierto cuidado y cierta solemnidad. Y usted en una funeraria no tiene que estar metiendo micrófono y empujando para tú ir, cuando un funcionario de esa categoría como la procuradora ha dicho que no quiere hablar sobre eso, y entonces fue frente a la insistencia de los periodistas, porque fíjate el término que ella usó, atosiguen. ¿Qué quiere decir? Que estaban insistiendo, atosigándola, presionándola a ella. Entonces es verdad, la prensa tiene que jugar su papel, y el trabajo de un periodista, de un medio, es tratar de buscar las informaciones, a ocultarla, buscarla debajo de la alfombra, sacarlo. Y ciertamente, como tú dices, si usted es hacer usted de interés, todo es que sea de interés ahí. Ahorita le caen atrás a la secretaria de Orlando Jorge Mera, porque se supone que esa fue la última que vio y puede tener informaciones. Todo el que tenga informaciones que pudiese ser importante es de interés. Pero si usted me viene a abordarme y yo le digo, no, en este momento no. ¿Qué pasó con Charlie Mariotti? A Charlie Mariotti vinieron a interrogarlo al secretario general del PLD cuando llegaba a la funeraria sobre el espiral, sobre la violencia. ¿Y qué le dijo Charlie? Un momentito. Yo creo que no es adecuado en este escenario, cuando ahí arriba hay un ministro de este gobierno muerto, yo venía a criticar el gobierno. Este no es el momento. Y lo sacó inmediatamente. Entonces, la procuradora, cuando vinieron a abordarla, dijo que no, pero insistieron cuando llegó. Y cuando se va, vienen otra vez. Y ahí es que ella le dice lo que le dijo. Usted tiene que ser periodista y hacer su trabajo y tratar de insistir. Pero llega un momento también que usted tiene que respetar los límites del otro, y eso fue lo que pasó. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. Bueno, si la procuradora hubiese respondido como Charlie Mariotti, excelente. Bueno, por eso... Porque es que aquí se presenta una situación. Yo como periodista hago la pregunta que yo entienda que debo de hacer. Tú como entrevistado es que tiene que tener la destreza, la agilidad, la ecuanimidad de decir, excúseme, pero ese tema yo no... Pero Juan, es que ella lo dijo. Es que cuando ella alegó la Bodán y ella dijo que no iba a hablar. Bueno. Y no quiso declarar. A lo mejor en otras situaciones ella quiere que sean los medios, que los medios la escuchen. Porque son esas situaciones que se dan. Sí. Pero cuando lo quieren y lo necesitan. Sí, pero así como no puede ser. Así como los periodistas.
Así como los periodistas esa es tienen el la derecho. labor de los medios de comunicación. Sí, Insistencia. sí. Insistencia ahí. Sí. Hasta conseguir buenas informaciones. Sí, claro. Total, de las buenas informaciones, el beneficiado es el televidente, es el Sí, oyente. sí. Bueno, es el periodista finalmente. Y ese mismo derecho tiene que lo van a interrogar, que le van a preguntar. Y en un momento dado. Y es verdad eso. Eso es verdad, porque aquí hay gente que no conoce que esa procuradora general ejerció su profesión de abogada y fue jueza por muchos años en esta ciudad de Santiago y que tiene relaciones y que creó relaciones de mucha cercanía con los principales y más destacados abogados de esta ciudad, dentro de los cuales estaba el doctor Salvador Jorge Blanco, padre de Orlando Jorge Mera. Bueno, esas cosas son normales, ¿verdad? Que ocurran, siempre han sucedido así. Esos choques entre los medios de comunicación y funcionarios de alto nivel en situaciones de esa naturaleza, o sea que eso no es ninguna sorpresa. Entonces, inmediatamente el presidente terminó con la misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional. Compartió brevemente con la familia o acompañó, es el término, a la familia y luego entonces tuvo que viajar. El viaje estaba previsto para horas de la mañana. Luego se decidió 3 de la tarde y finalmente a la hora que el presidente pudiera hacer el viaje. Es decir, que está en Los Ángeles participando en la Cumbre de las Américas, encabezada por Estados Unidos, con la presencia de presidentes de las Américas. Una parte no asistió, pero y otra parte no fue invitada. La calimocha. Esa calimocha. Pero el presidente tuvo un manejo y una decisión correcta. Recordemos que el presidente, cuando fue a dar el pésame, me dijo que iba a decidir en la mañana del día siguiente, que era ayer, si iba o no iba. Y el presidente, porque hubiese sido hasta crítica hubiese recibido que el presidente en los actos fúnebres oficiales no hubiese tenido una presencia. Entonces el presidente lo que hizo fue eso, que dividió la situación y estuvo en la principal actividad de homenaje a Orlando, que fue la misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional. Incluso el presidente aprovechó ese escenario y en la misa hizo uso de la palabra. Ahí fue que dijo que sea Dios que lo perdone. Otro asunto es que la primera dama, que iba a viajar con el presidente, decidió no hacerlo para estar acompañando a los deudos, a los familiares de Orlando Jorge Mera. A eso tiene que ver no solamente con la parte protocolar del jefe del Estado, tiene que ver también con los vínculos personales que existen entre la familia Abinader Albaje y la familia Jorge Villegas. Así que el presidente cumplió en términos protocolares, en términos de jefe de Estado, con un miembro de su gabinete que murió en una circunstancia muy lamentable, pero a la vez también partió para cumplir con sus funciones de jefe del Estado Dominicano. Bueno, es una amistad de niños. Aparecen muchísimas fotografías cuando ellos tenían 10, 12 años en el Colegio Loyola, en la capital dominicana. Muchas fotografías, hay una relación de fotografías hasta que eran adolescentes. Es decir, que había ahí un gran vínculo entre el presidente Luis Abinader y Orlando Jorge Mera. Pero hay que recordar también, Juan, yo creo que lo dije, que José Rafael Abinader, el padre del actual presidente, fue ministro de Finanzas en el gobierno del padre de Orlando Jorge Mera, Salvador Jorge Blanco.
Vámonos con los titulares más destacados que corresponden a esta edición de Pasando Revista. Los titulares principales en este miércoles 8 del mes de junio del año 2022. Los titulares de la prensa nacional aquí en Pasando Revista resaltan en los funerales que Orlando Jorge Mera fue un hombre de paz. El acusado de la muerte de Orlando Jorge Mera durmió como un lirón. Titulares más destacados: el Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento en República Dominicana. Fármacos de alto costo otra vez en medio de crisis. Más titulares, ahí están. Dejarán de usar la vacuna de Pfizer. Santiago se convierte en capital de la salud. Y para concluir, los titulares más destacados para esta edición: sigue la espiral delictiva, ese es el principal del listín diario, y Estados Unidos invertirá $3.000 millones en Centroamérica. Los medicamentos de altos costos, dice el periódico El Caribe, que son 15.000 personas que están desesperadas porque hay un desabastecimiento. No hay los medicamentos en este momento. Y entonces en el programa oficial, porque hay otras personas que disponen de recursos económicos que no están en ese programa, sino que se encargan de costearse el tratamiento. Es una persona de alto nivel, sí, para asumir un tratamiento de esa naturaleza. Pero dice el periódico El Caribe que son 15.000 en este momento en ese programa. Uno lo vive en el Hospital José María Cabral Ibáez, con personas pobres que están ahí pasando penurias, pena, esperando que los medicamentos lleguen y no llegan porque no hay. Eso es un asunto dramático, es un drama, ¿no? Una situación que causa una reacción de disgusto, de molestia. ¿Cómo es posible? Porque es que en el programa de esos 15.000 personas, posiblemente haya 10.000 o 12.000 personas que no pueden disponer de un peso para comprar un medicamento. Pero además de eso, yo soy de esos 15.000 que señala Juan en ese programa. El asunto no es solamente de que tienen recursos, es que la mayoría de esos medicamentos no están en el mercado. El caso mío, que soy de ese programa por la psoriasis, a mí en 9 meses me suministraron 2 dosis mensualmente que la suministran. En 9 meses 2 me dieron a mí. Y entonces, pues yo salí a buscarlo y amigo dije, vamos a buscarlo. ¿A dónde está? Esos medicamentos no es de que usted va a salir y que a una farmacia, dame esta cosa, dame. No, es que la mayoría de esos medicamentos no están en el mercado, porque al ser tan costoso, los laboratorios no lo tienen en el mercado, lo fabrican exclusivamente para esos programas. Y son medicamentos que le dan seguimiento. Por ejemplo, en el caso mío, la empresa que le da seguimiento a ese programa está en Costa Rica y te llaman, eso no es fácil, pero lo que está diciendo Juan lo está diciendo muy simple, que en el hospital, que no. Es que el 80% que está en ese programa, son gente con enfermedades terminales. El 80% terminales, y de ese 80%, el 80% es cáncer. Y entonces esa medicación no es para sanarlo, es para prolongarle su vida.
Entonces, cada vez que hay una crisis que no le suministran los medicamentos, su vida, el tiempo de vida, se le acorta. Y en este proceso de crisis han muerto muchísima gente por la falta del medicamento. Entonces, otra cosa que hay que aclarar. ¿Y es falta de dinero? No, no es falta de dinero. Porque ese es un programa que se nutre de donaciones internacionales. Y el dinero está ahí. Es un problema con Promesecal que quiere otra cosa que no lo dice Caribe. No es solamente desabastecimiento, no. Es que Promesecal compró medicamentos similares a los que están en el programa, que no están aprobados por la FDA, qué sé yo cuánto, de los Estados Unidos, en la India, porque son más baratos. Entonces los médicos se rebelaron y dijeron, eso no lo vamos a indicar nosotros, porque no hay garantía de efectividad de esa medicación. Esa es la situación. ¿Cómo se origina el lío de la crisis de los medicamentos de alto costo? Cuando el presidente Luis Abinader, en un gesto de transparencia, le quita a Salud Pública, que es quien maneja ese programa, que te evalúa, te pide la documentación, te lo aprueba, te lo entrega. Entonces, la licitación para la adquisición de esos medicamentos, que lo hacía la propia Salud Pública, el presidente por un decreto se lo pasó a Promesecal, y ahí comenzó la crisis y la situación. Ahora, de que hay una comisión, qué sé yo qué, que es un problema de que están cambiando la metodología. Mientras tanto, los que estamos en ese programa nos está llevando el diablo y no solucionan la situación. Por eso dije que es una situación muy dramática, una situación terrible. Pausa. No vamos a la pausa. Entonces, Sí. ¿va a la pausa? Va a la ¿Sí pausa. o no? Sí Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.